Buenos días, mis hermanos. En verdad, solo no estoy, no estamos, si depositamos todas nuestras confianzas en nuestro Señor Jesús. El Señor hace cosas maravillosas. A veces uno carga con una carga y no sabe cómo dejarlo. Tú oras y oras y pides y pides y pides que Dios cambie tus pensamientos, tu forma de ser, y para más que quieres parece que es más difícil. Pero en un momento que menos lo esperas, Dios quita esa carga de encima tuyo. Y a veces tenemos la mala costumbre de usar otras. Pero Dios está ahí para quitar estas cargas. Y en Salmo 48, 14 dice: porque este Dios es Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará aún hasta la muerte. Y el título es Caminar con Jesús, pero más bien glorificar a nuestro Dios y Señor Jesús. Oremos. Padre nuestro, una vez más venimos ante tu trono, agradeciéndote por todo, por las pruebas, por las aflicciones y hasta por las enfermedades, porque en cada uno tú nos enseñas a caminar tu camino, ese camino estrecho, que tanto temor tenemos de caminar, pero es el mejor camino, Padre, para dejar el yo. Por eso, Señor, en ese momento, permite que tu Espíritu Santo pueda tocar y hablar en cada corazón. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos en nuestras Biblias, en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 30. Efesios 4:30. Y la palabra dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. El gran poder del Espíritu Santo realiza una completa transformación en el carácter del ser humano, haciendo de él una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando un hombre está lleno del Espíritu, mientras más duramente es probado y examinado, más claramente demuestra que es representante de Cristo. La paz que mora en el alma se ve en el semblante. Las palabras y acciones expresan el amor del Salvador. No hay una lucha por ocupar los lugares más encumbrados. Se renuncia al yo. El nombre de Jesús está escrito en todo lo que se dice y hace. Dice, cuando un hombre está lleno del Espíritu, mientras más duramente es probado y examinado. No ha dicho que no vamos a tener esa lucha, pero cuando más duramente es probado y examinado, más claramente demuestra que es el representante de Cristo.
El pecado de afligir al Espíritu Santo de Dios y caminar en contra de él ha costado a muchos la pérdida de su alma. Al Hijo de Dios se le confía la completa medida de la acción y la responsabilidad de cada individuo. No hay un punto en el que deban medirse con más seriedad, repetirse con más frecuencia o establecerse más firmemente en la mente de todos la imposibilidad de que el hombre caído merezca algo por sus mejores buenas obras. La salvación es solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Vamos ahora a nuestra Biblia en Juan capítulo 3, versículo 3. Juan 3, versículo 3. Juan 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Y casi pregunto como Nicodemo: ¿cómo puedo nacer de nuevo? Por lo tanto, todos los que tienen un entendimiento correcto de este asunto deben guardar su espíritu controvertido y buscar al Señor con todo su corazón. Entonces encontrarán a Cristo y podrán dar un carácter distintivo a su experiencia religiosa. En cada discurso debe mantener este asunto: la simplicidad de la verdadera piedad claramente ante la gente. Esto llegará al corazón de cada alma hambrienta y sedienta que anhela entrar en la seguridad de la esperanza y la fe y la perfecta confianza en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Si cualquier hombre puede merecer la salvación por cualquier cosa que pueda hacer, entonces él está en la misma posición que el católico de hacer penitencia por sus pecados. La salvación entonces es en parte de deuda, que puede ganarse como salario. Si el hombre no puede, por ninguna de sus buenas obras, merecer la salvación, entonces debe ser totalmente de gracia, recibido por el hombre como pecador, porque recibe y cree en Jesús. Es un regalo totalmente gratuito. La justificación por la fe se coloca más allá de la controversia, y toda esta controversia termina tan pronto como el asunto se resuelve. Los méritos del hombre caído en sus buenas obras nunca pueden procurar la vida eterna para él. Nada que hacemos de nosotros mismos nunca puede hacer que ganemos la vida eterna. Primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Primero de Crónicas, versículo 29, capítulo 29, versículo 14. Y dice: ¿por qué? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad
cosas semejantes? Porque de todo es tuyo, y lo recibido de tu mano te damos. Porque todo es tuyo, y lo recibido de tu mano te damos. Los hombres tienen el hábito de glorificar a los hombres y exaltar a los hombres. Me da escalofríos verlo o escucharlo, porque se me han revelado no pocos casos en los que la vida familiar y el trabajo eterno de los corazones de esos mismos hombres están llenos de egoísmo. No son mis palabras, son las palabras de la hermana Ellen White. Son corruptos, contaminados, viles, y nada de lo que proviene de todos sus actos puede elevarlos con Dios, porque todo lo que hacen es una abominación a sus ojos. No puede haber verdadera conversión sin la renuncia al pecado, y el carácter agravante del pecado no se discierne. Dios nos dice que no estamos discerniendo la gravedad del pecado. Vamos en nuestras Biblias en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 16. Y dice, ¿y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Pues que vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. El templo del alma debe ser sagrado, santo, puro y sin mancha. Individualmente, nuestro templo debe ser sagrado, santo, puro y sin mancha. Debe haber una asociación conjunta en la cual todo el poder es de Dios y toda la gloria pertenece a Dios. La responsabilidad recae en nosotros. Debemos recibir en pensamientos y en sentimientos para dar en expresión. La ley de la acción humana y divina hace que el receptor sea un trabajador junto con Dios. Trae al hombre donde puede, unido con la divinidad, obrar las obras de Dios. Junto con el poder de Dios podemos hacer su obra conforme a su santa voluntad. 1 Corintios 6, 9 al 11. Sí. 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicadores, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya sois lavados, ya sois santificados,
ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La ausencia de devoción, piedad y santificación del hombre exterior viene a través de negar a Jesucristo nuestra justicia. Dios nos da algo, pero aparentemente nos da algo gratuito, pero nosotros lo estamos negando. Si no tenemos la devoción, no tenemos la piedad y no tenemos la santificación, estamos negando a nuestro Señor Cristo Jesús. El amor de Dios necesita ser cultivado constantemente. Oh, cómo mi corazón clama al Dios vivo por la mente de Jesucristo. Quiero perder de vista el yo. Quiero trabajar con todos los poderes que soy capaz de ejercer para salvar almas por quienes Cristo ha hecho el sacrificio infinito de su propia vida preciosa. ¿Cuántos de nosotros deseamos tener esa mente de Cristo Jesús? Aquí la hermana White exclama que cuánto quiero tener esa mente de Jesús. Que este punto esté totalmente establecido en cada mente. Si aceptamos a Cristo como un redentor, debemos aceptarlo como un gobernante. En una de las secciones, un miércoles, había la pregunta: ¿para quién vas a votar? En realidad, nuestro voto tiene que ser para Cristo Jesús. Hay necesidad de guías espirituales cuyas palabras sean un tónico para la iglesia, que estén familiarizados con la ciencia de curar el corazón quebrantado, de ser un médico para las ovejas y corderos enfermos, sermoneando mucho menos y atando las heridas de las ovejas y los corderos. La santificación del alma es la única elevación verdadera del hombre. Ojalá pudiéramos ir a esa ciencia, no la ciencia de este mundo, pero la ciencia de la palabra de Dios, cuál es la única ciencia segura. Entonces podríamos curar los corazones quebrantados y ser médico de las ovejas y los corderos enfermos. Juan, capítulo 14, versículo 6. Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que cada hombre y mujer oren a Dios, no al hombre. Tenemos que hacer nuestra oración a Dios, no al hombre. Muchas veces llevamos nuestras situaciones al hombre y no a Dios. Deja que cada uno venga a Cristo con humildad. Háblale con tus propios labios. La solicitud, ¿orarás por mí?, se ha convertido simplemente en una forma de discurso. Debes orar a Dios por ti mismo, creyendo que Él escucha cada palabra que pronuncias. Deja al descubierto tu corazón para su inspección. Confiese tus pecados. Pídele que te perdone, suplicando los méritos de la expiación, y luego, por fe,
Contempla el gran esquema de la redención y el Consolador te recordará todo. Si la mente está moldeada por los objetos con los que más tiene que ver, entonces pensar en Jesús, hablar de Él, le permitirá llegar a ser como Él en espíritu y carácter. Le fijará su imagen en lo que es grande, puro y espiritual. Tendrás la mente de Cristo y Él te enviará al mundo como su representante espiritual. Él será tu única gloria. No podemos recibir las riquezas de la gracia de Cristo sin desear impartirlas a otro. El momento que tú recibes, cuando tú recibes el perdón, entonces tú puedes compartir con otro. Pero si no lo conoces, es muy difícil compartir con otro lo que no has experienciado personalmente. ¿Por qué es que aquellos que dicen creer la verdad avanzada viven tan por debajo de sus privilegios? ¿Por qué se mezclan el yo con todo lo que hacen? Si expulsan el yo, Jesús derramará en el alma ascendiente un suministro constante del fuente de la vida. ¿Cómo pueden nuestros ministros convertirse en representantes de Cristo cuando se sienten autosuficientes? Cuando por espíritu y actitud dicen, soy rico y mayor con bienes y no necesito nada. No debemos estar en una condición de autosatisfacción, o seremos descritos como aquellos que son pobres, miserables, ciegos y desnudos. Yo no deseo que Jesús me diga eso, que soy miserable, desnudo y pobre y ciego además. Aquellos que se dan cuenta de su necesidad de arrepentimiento hacia Dios y fe hacia nuestro Señor Cristo Jesús, tendrán arrepentimiento de alma. Se arrepentirán por su resistencia al Espíritu del Señor. Es el crecimiento en el conocimiento del carácter de Cristo lo que santifica el alma. Cada día que vamos conociendo más y más a Cristo, esto va a santificarnos. La contemplación de Jesús se convierte en un proceso ennoblecedor y refinado para el verdadero cristiano. Él ve el patrón y crece a su semejanza, y luego con qué facilidad se ajustan las disensiones, las emulaciones y los conflictos. Si cada uno de nosotros podemos hacer eso, entonces llegaremos a esa unidad verdadera, la unidad en Cristo Jesús. La perfección del carácter de Cristo es la inspiración del cristiano. Primero de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Primero de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es.
Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. A través de la indulgencia del pecado, muchos han perdido el favor de Dios, han tergiversado a Jesús, han olvidado su presencia, han olvidado que están viviendo ante Él y por lo tanto han agregado el mal al mal. Todos tales son vírgenes insensatos. El poder de Cristo es ser el consuelo, la esperanza, la corona de la alegría de todos los que siguen a Jesús en su conflicto, en sus luchas, en la vida. Si seguimos a Jesús, también pasaremos por esos conflictos. Mateo 19, versículos 16 al 22. Mateo 19, hablando del joven rico, versículo 16 al 22. Y he aquí, vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Ese es un ejemplo de uno que obedece la ley, pero todavía no sigue a Jesús. Por eso hoy Dios tiene esta amonestación a nosotros. Si aquellos que han estado en la iglesia durante semanas y meses y no han aprendido la rectitud del camino y lo que es ser cristianos, y no pueden escuchar todas las verdades directas de la palabra de Dios, y es una palabra duro que dice aquí el Señor a nosotros, sería mejor que fueran cortados de Israel. Es demasiado tarde para alimentar con leche. Si las almas tienen 1 mes o 2 de edad en la verdad, quienes están a punto de entrar en el tiempo de angustia como nunca fue, no pueden escuchar toda la verdad recta y no pueden escuchar toda la verdad recta o soportar la comida sólida de la rectitud del camino. ¿Cómo van a permanecer en el día de la batalla? Las verdades que hemos estado aprendiendo durante años deben ser aprendidas en unos pocos meses por aquellos que ahora abrazan el mensaje del tercer ángel. Es una desgracia para los que han estado en la verdad por años hablar de alimentar a las almas que han estado meses en la verdad con leche. Demuestra que saben poco de los principios del Espíritu del Señor
y no se dan cuenta del momento en que vivimos. Y mi pregunta hoy es a la iglesia: ¿nos damos cuenta en qué tiempo estamos viviendo? Los que abrazan la verdad ahora tendrán que dar un paso rápido. Tendrá que haber un corazón desgarrado ante el Señor. Rascad vuestro corazón y no vuestras vestiduras. Volvemos en Efesios. Podemos hablar de las bendiciones del Espíritu Santo, pero a menos que nos preparemos para su recepción, ¿de qué valen nuestras obras? ¿Nos estamos esforzando con todas nuestras fuerzas para alcanzar la estatura de hombres y mujeres de Cristo? ¿Estamos buscando su plenitud, avanzando siempre hacia la meta puesta delante de nosotros, la perfección de su carácter? Cuando el pueblo de Dios alcance esta meta, será sellado en sus frentes, lleno con el Espíritu, será completo en Cristo, y el ángel anotador declarará: consumado es. Y Efesios 3, versículo 14 a 19. Y vamos clausurando. Efesios 3, versículo 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien es nombrada toda la familia en el cielo y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y fundados en amor, podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y mis hermanos, la pregunta es a cada uno de nosotros: ¿qué es lo que te estorba llegar a Cristo Jesús, quien da su amor gratuitamente? ¿Será las posiciones que yo tengo? ¿O será que mis relaciones son más importantes que la relación que tengo yo con Cristo Jesús? ¿De quién dependo en mi vida para mi seguridad? ¿Dependo del ser humano o dependo del Señor Jesús? Necesitamos aprender a confiar más y más en Cristo. Y clausuramos con el Salmo 48, 14. El Salmo de meditación. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún hasta la muerte.
sepan que cualquier sea que es nuestro problema, si oremos de corazón, con el corazón quebrantado ante el Señor, Él es capaz de perdonar y darnos esa vida que Él nos quiere dar gratuitamente. Que Dios les bendiga.